estudiantes, tengan ustedes muy buenos días. El día de hoy vamos a trabajar ampliación y reducción en el plano cartesiano. La semana pasada ya hemos trabajado, profesor, plano cartesiano, pero el día de hoy, profesor, vamos a trabajar ampliación y reducción. Profesor, nos van a pedir, profesor, ampliar al doble, ampliar al triple y así sucesivamente. Profesor, si nos piden ampliar al doble, profesor, nosotros debemos de multiplicar por 2 a las coordenadas. Profesor, si nos piden ampliar al triple, profesor, nosotros tenemos que multiplicar por 3 a las coordenadas. Y eso sería, profesor, ampliación. Nuevamente, si nos pidieran, profesor, que nosotros tenemos que ampliar al doble, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que multiplicar por 2 a las coordenadas. Profesor, si nos piden ampliar al triple, profesor, tenemos que multiplicar por 3 a las coordenadas. Por ejemplo, profesor, nos han dado el vértice A 1,2, el vértice B 2,1 y el vértice C 3,2. Ahí está, profesor. Vamos a ubicar el 1,2. El 1, profesor, el 1,2 sería, profesor, el vértice A. X vale 1 y Y vale 2. X1 y Y vale 2. Por lo tanto, profesor, sería el vértice A. Profesor, el vértice B 2,1. X vale 2 y Y vale 1. Profesor, X vale 2 y Y, profesor, vale 1. Ahí está, profesor, el 2,1 y sería, profesor, el vértice B. Y por último, profesor, el vértice C 3,2. Profesor, 3,2. Ahí está formado, profesor, se ha formado un triángulo. Ahora, profesor, nos están pidiendo ampliar al doble. Profesor, queremos ampliar este triángulo al doble. Profesor, si nos están pidiendo al doble, tenemos que multiplicar por 2 a las coordenadas. Profesor, 2 por 1, profesor, ¿cuánto va a ser? Sería 2. Y 2 por 2 sería 4. Ahí está, profesor. Vamos a multiplicar por 2, porque nos está pidiendo al doble. 2 por 1 sería 2. Y 2 por 2 sería 4. Profesor, el siguiente, ¿cuánto sería? Profesor, 2 por 2 sería 4. Y 2 por 1, profesor, sería 2. Ahí está, profesor. Tenemos que multiplicar por 2. 2 por 2, 4. Y 2 por 1 sería 2. Y el tercero, profesor, ¿cuánto sería? Sería, profesor, 2 por 3 sería 6. Y 2 por 2, profesor, sería 4. Ahí está, profesor. Vamos a multiplicar el doble. El doble de 3 sería 6. Y el doble de 2 sería 4. El doble de 2 sería 4. Y el doble de 1 sería 2. El doble de 1 sería 2. Y el doble de 2 sería 4. Ahora, profesor, estos vértices que nosotros hemos encontrado, tenemos que ubicarlo, profesor. El 2,4. Profesor, 2. Y hasta aquí, profesor, con el 4. Ahí está, profesor, el primero sería 2. 2 con 4. X vale 2. Y Y vale 4. Y vale 4. El siguiente, profesor, sería el 4. El 4,2. X vale 4. Y, profesor, Y vale 2. Aquí sería, profesor, X vale 4 y Y vale 2. El tercero, profesor, sería 6,4. X vale 6 y Y vale 4. X vale 6 y, profesor, Y vale 4. Ahí está, profesor. El 6 con el 4. El 4 con el 2. El 4 con el 2. Y el 2 con el 4. El 2 con el 4. Profesor. Y nosotros entonces, profesor, tenemos que unir los puntos
Y profesor, vamos a encontrar un triángulo más grande. Ahí está, profesor. Inicialmente era pequeño. Ahora, profesor, nosotros hemos ampliado al doble. Y al doble, obviamente, profesor, nos tiene que salir un poco más grande. Y efectivamente nos ha salido más grande. Eso sería, profesor, cuando nos piden ampliación. Profesor, y si nos piden reducción, profesor, sería lo mismo. Profesor, si me piden reducir a la mitad, lo tenemos que dividir entre 2 a las coordenadas. Profesor, si nos piden reducir a la tercera parte, tenemos que dividir entre 3 a las coordenadas. Entonces, profesor, el primer punto sería el 2 con el 8. X vale 2 y Y vale 8. Profesor, X2 y Y vale 8. X2 y Y vale 8. Ahí está el punto M. El siguiente punto, profesor, sería el 10 con el 6. X vale 10 y Y vale 6. X, profesor, vale 10 y Y, profesor, vale 6. Sería el punto N. Y el tercero, profesor, sería el 8 con el 10. X vale 8 y Y vale 10. Profesor, X vale 8 y Y, profesor, vale 10. Nos está pidiendo, profesor, que nosotros debemos de reducir a la mitad. Profesor, queremos nosotros reducir este triángulo a la mitad. Si nos están diciendo a la mitad, profesor, tenemos que dividir entre 2. Ahora, profesor, 2 dividido entre 2 sería 1. Profesor, la mitad de 8 o 8 entre 2 sería 4. Profesor, nos están pidiendo la mitad, le dividimos entre 2, o si no, profesor, le sacamos la mitad. La mitad de 2 sería 1 y la mitad de 8, profesor, sería 4. El siguiente, ¿quién sería, profesor? La mitad de 10 sería 5 y la mitad de 6, profesor, sería 3. Ahí está. Profesor, vamos a reducir a la mitad de 10 es 5 y la mitad de 6, profesor, sería 3. Profesor, la mitad de 8, ¿cuánto sería, profesor? La mitad de 8 sería 4 y la mitad de 10, profesor, sería así. Ahí está, profesor, la mitad de 8 sería 4 y la mitad de 10 sería 5. Bien, profesor, entonces, ahora, estos vértices que nosotros hemos encontrado, profesor, lo tenemos que ubicar en el plano cartesiano. El primero es 1,4. X vale 1 y Y vale 4. X vale 1 y profesor Y vale 4. X1 y Y vale 4. El siguiente, profesor, sería el 5 con el 3. X vale 5 y Y vale 3. Profesor, X vale 5, profesor, y Y vale 3. Ahí está, profesor, el 5 con el 3. Y el último, profesor, sería el 4 con el 5. X vale 4 y Y vale 5. X vale 4, profesor, y Y vale 5. X vale 4 y Y vale 5. Entonces, profesor, nosotros tenemos que unir los puntos y, profesor, nos va a salir un triángulo más pequeño. Vamos a obtener, profesor, un triángulo más pequeño. Y ahora lo vamos a visualizar, profesor, el triángulo más pequeño. Ahí está, profesor. Inicialmente el triángulo era más grande, pero, profesor, nosotros lo hemos reducido a la mitad y obviamente, profesor, nos ha salido más pequeño. Profesor, si nos piden ampliación al doble, debe ser por 2 a las coordenadas. Si nos piden el triple, por 3 a las coordenadas. Profesor, si nos piden reducción a la mitad, vamos a dividir entre 2 a las coordenadas. Si nos van a pedir, profesor, la tercera parte, tenemos que dividir entre 3 a las coordenadas. Muy bien, profesor. Y vamos a pasar a la página 68 de su libro. Y solamente voy a resolver el ejercicio 1 y el ejercicio 4. Chicos, va a ser por cuestiones de espacio que ya no me alcanza. Y sobre todo también por el tiempo. El ejercicio 1 y el ejercicio 4.
Profesor, el ejercicio 1 me está pidiendo, profesor, ampliar al triple. Tenemos que ampliar, profesor, el punto P y el punto T al triple. Vamos a ubicar el punto P, el 2 con el 3. X vale 2 y Y vale 3. X vale 2, profesor, y Y vale 3. Profesor, X vale 2 y Y vale 3. El otro punto, profesor, sería el 3 con el 2. X vale 3 y Y vale 2. Profesor, X vale 3 y Y vale 2. Ahí está, profesor. X vale 3 y Y vale 2. Ahí está, profesor. El primer punto sería, profesor, el punto P. Y el segundo, profesor, el punto T. Vamos a verificar 2 con 3. X vale 2 y Y vale 3. X vale 2 y Y, profesor, vale 3. Muy bien. Sería el punto P. El siguiente punto, profesor, el punto T, sería 3 con 2. X vale 3 y Y vale 2. X vale 3 y Y vale 2. Ahí está, profesor, el punto T. Vamos a ubicarlo, profesor, y nos está pidiendo, profesor, que tenemos que ampliar al triple. Si queremos al triple, profesor, tenemos que multiplicar por 3. Entonces, profesor, vamos a multiplicar por 3. El triple de 2 sería 6. Y el triple de 3, profesor, sería 9. El triple de 3 sería 9. Y el triple de 2, profesor, sería 6. Ahí está, profesor. Tenemos que ubicar estos puntos en el plano cartesiano. Profesor, el 6 con el 9. Profesor, X vale 6 y Y vale 9. X vale 6 y Y vale 9. Profesor, X vale 6. Profesor, X vale 6 y Y vale 9. X vale 6, profesor, y Y vale 9. Y el siguiente, profesor, debe ser el 9 con el 6. X vale 9 y Y vale 6. X vale 9, profesor, y Y vale 6. Y ahí debe ser, profesor, el otro punto. Y, profesor, nosotros tenemos que unir los puntos y nos vamos a dar cuenta, profesor, que hemos ampliado al triple. Era más pequeño, profesor, y nosotros ya hemos ampliado al triple. Bien, chicos, vamos a pasar al ejercicio 4. Y, profesor, nos está pidiendo que nosotros tenemos que reducir a la tercera parte. Si vamos a reducir a la tercera parte, tenemos que dividir, profesor, entre 3. Y luego nos está pidiendo, profesor, que nosotros tenemos que hallar la suma de coordenadas de los vértices. Profesor, el primer vértice es S, el 6 con el 12. X vale 6 y Y vale 2. Profesor, X con 6. Profesor, y aquí debe ser X vale 6 y Y vale 12. X vale 6, profesor, y Y vale 12. Él sería, profesor, el vértice S. El siguiente, profesor, sería 12 con 9. X vale 12 y Y vale 9. X vale 12, profesor, y Y vale 9. Aquí debe estar, profesor, 12X y 9, 9Y. Y él debe ser, profesor, el vértice T. Y por último, profesor, tenemos 15. Cuando X vale 15, Y vale 3. Cuando X vale 15, profesor, Y vale 3. Y ahí sería, profesor, 15 y cuando Y, profesor, Y vale 3. Tenemos que X vale 15 y Y, profesor, Y vale 3. Y, profesor, él sería el punto. Profesor, entonces, nosotros vamos a unir los vértices, profesor. Tenemos que unir los vértices. Ahí está, profesor. Y nos está pidiendo, profesor, a la tercera parte. O sea, profesor, vamos a dividir entre 3. La tercera parte de 6 sería 2. La tercera parte de 12 sería 4. Muy bien, profesor. La tercera parte de 12 sería 4. La tercera parte de 9 sería 3. Profesor, la tercera parte de 15 sería 5.
y la tercera parte de 3 sería 1, profesor. Y esos puntos tenemos que ubicar. Cuando x vale 2, y vale 4. Cuando x vale 2, profesor, y vale 4. Cuando x vale 2, y vale 4. El siguiente, profesor, cuando x vale 4, y vale 3. Cuando x vale 4, profesor, y vale 3. Cuando x vale 4, profesor, y vale 3. Y por último, profesor, cuando x vale 5, y vale 1. Cuando x vale 5, profesor, y vale 1. Cuando x vale 5, y, profesor, y vale 1. Profesor, entonces, vamos a unir y se va a formar un triángulo más pequeño de lo que nosotros habíamos graficado. Ahí está, profesor. Inicialmente era más grande, ahora, profesor, se ha formado más pequeño. Pero, profesor, nos estaba pidiendo, profesor, la suma de coordenadas del triángulo pequeño que nosotros hemos reducido. Profesor, ¿quién es el primero? El 2 con 4. ¿Y cuánto es 2 más 4, profesor? Debe ser 6. 4 más 3, 7, profesor. Y 5 más 1 sería 6. Nos está pidiendo, profesor, la suma de coordenadas. 2 más 4, 6. 4 más 3, 7. Y 5 más 1, 6. Profesor, nos está pidiendo la suma. Y profesor, ¿cuánto nos va a salir? Nos va a salir 19. Y eso sería, profesor, la respuesta para el problema número 4. Y ahí, chicos, nos vamos a quedar.